Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a continuar con el mensaje que estábamos anunciando, la rosa de Sarón y el lirio de los valles. De antemano sabemos que este libro, el Cantar de los Cantares, los eruditos judíos y los estudiosos teólogos cristianos, de una forma los judíos dicen que es la relación entre el novio e Israel, y los teólogos cristianos dicen que es una relación en figura de el novio, que es Cristo, ¿verdad?, con la iglesia, la futura esposa del Cordero. Y concuerdan en eso, de que este libro, el Cantar de los Cantares, es una representación para el cristianismo, de el novio o el futuro esposo con la iglesia, que somos nosotros, ¿verdad? Y pues para los eruditos judíos es una representación de Dios con Israel. De cualquier forma es una figura representativa tanto para el judaísmo o para el cristianismo. Y ahorita vamos a ver por qué se dice la novia, ¿verdad? Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Este tema lo vamos a estar subiendo en dos partes. Esta es la primera parte, porque es un poquito largo el tratar de enseñar las figuras que aquí se muestran a través de la palabra. Así es de que vamos a hacer una oración. Quiero hacer una oración como siempre, para que el Espíritu Santo obre en esta hora y como siempre lo hace. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Señor, esta figura representativa para el cristianismo, que tu Espíritu Santo ponga en la mente y en el corazón el entendimiento, Padre, de lo que somos para ti, Señor, lo que representa esta figura. Te pedimos, Espíritu de Dios, que traigas claridad a la mente y al corazón, y que las palabras sean puestas correctamente, Padre, en el corazón y en la mente, para que podamos asimilar y recibir esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Dice aquí en el Cantar de los Cantares, en este libro, el Cantar de los Cantares, están elogiándose desde el capítulo 1, la esposa y el esposo. Pero llegamos al capítulo 2, y en el verso 1 dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Esto la está diciendo la novia. Y en el verso 2 dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Le responde, ¿verdad?, el futuro esposo. Dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Pero comienza diciendo la novia o la futura esposa, dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Entonces, cuando habla de esta forma, está hablando de una identidad representativa por estas flores, ¿verdad? Como cuando decimos: este hombre, o se decía antes, ahorita ya no se usa ese lenguaje, pero todavía yo recuerdo cuando estaba joven que se decía: este es fuerte como un roble. O sea, le daban la identidad de un árbol fuerte, un roble. Entonces la mujer está usando esta
figura representativa de la rosa y del lirio de los valles. Dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Pero se traduce rosa, aunque en el hebreo esta palabra no significa rosa. Sabemos que varían las traducciones, y cuando se traduce una palabra del hebreo al español, o como se traducía al griego, y luego ya de ahí del griego se tradujo al latín, que fue lo que acaparó la Iglesia Católica, y luego ya del latín se traduce al español. Entonces vino quedando como una rosa esta palabra, pero en realidad en el hebreo esta palabra para esta flor es literalmente el azafrán. Y nosotros al oír la palabra azafrán para todo el Oriente Medio y para el Mediterráneo, cuando si oyen la palabra azafrán, inmediatamente la mente se ubica en un condimento, que acá también se conoce, aunque no es de mucho uso. Se usa más desde España hasta el Oriente Medio, o todo Europa, el Mediterráneo y Oriente Medio, donde se usa este condimento sacado de esta flor, el azafrán. Y la novia está diciendo, yo soy el azafrán del Sarón, ¿verdad? Si lo vemos literalmente desde el punto hebreo, no es en sí una rosa. Inclusive hasta la palabra rosa de Castilla viene del lenguaje de España, de la provincia de Castilla. No en que sí sea, claro, tiene su diferencia. Cuando se habla de acá en México de una rosa de Castilla, es una rosa blanca, pero se le da ese título rosa de Castilla porque viene de la región de Castilla, España. Entonces, cuando hablamos de la rosa de Sarón en el hebreo, realmente quiere decir el azafrán de Sarón. ¿Y qué era el Sarón? El Sarón es una llanura muy fértil. O sea que esta flor de donde se extrae este condimento, el azafrán, se da en una llanura muy fértil. Entonces, la identidad para la iglesia en nuestros días es de que debemos de estar en un área muy fértil. Y nosotros lo podemos ver, ¿verdad? De que ahorita ya hay mucha tergiversación de la palabra, y lo que aparentemente es muy fértil se traduce como gritería, como declaraciones, como estar bajando ángeles que te sirvan todos y porque tienen la obligación de servirte. A eso se le conoce ahorita, o se le conocería como ser fértil, estar en el Sarón, en la llanura fértil. Pero sabemos que todo eso se ha tergiversado en la palabra del Evangelio, y se han tomado corrientes esotéricas orientales y de error, de espiritismo, se han mezclado dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Desgraciadamente todo eso se ha mezclado, pero originalmente esta flor es una flor lilácea con se llaman los pistilos naranjas, que se conoce como el oro naranja. Esa porque es realmente muy caro el condimento ese que sale del azafrán, que lleva su nombre literal como condimento azafrán. Inclusive el precio de este condimento en dólares llega a variar entre 4 y 5 mil dólares la libra de este condimento, y sabemos que una libra es escaso medio kilo. ¿Por qué es tan preciado este condimento? Por sus propiedades. Inclusive se conoce más acá en México, en estas regiones de América Latina, como se dice,
Lo que es parecido al azafrán es la cúrcuma. Nosotros vemos que esa raíz de cúrcuma es amarilla, y el polvo que se extrae de esa raíz cuando se seca y se muele, el polvo es amarillo, la cúrcuma. Y se dice que la cúrcuma es el sustituto del azafrán cuando no se tiene ese condimento o cuando no se puede comprar por lo caro. ¿Pero por qué? Por sus propiedades. Cuando nosotros aquí oímos cúrcuma, luego nuestra mente enfoca un té para aliviar ciertas cosas en el cuerpo. Luego enfocamos eso. Cuando se habla de cúrcuma, decimos, un té de cúrcuma para X situación del cuerpo, X dolencia, X situación, X dolor. Entonces, si esa planta, esa raíz, la cúrcuma, es el sustituto acá en el Oriente Medio, por no poder económicamente muchos consumir el azafrán, es el sustituto. Imaginemos todas las propiedades que trae el azafrán. Y eso es lo que está diciendo la novia, la futura esposa. Yo soy el azafrán que tengo las propiedades adecuadas para el cuerpo. ¿Y cuáles son esas propiedades? Tiene 4 características principales el azafrán. Cuando se usa de forma medicinal, ¿verdad? Cuando no es solamente una planta bonita, color lilácea o morada, es solamente una planta bonita. Pero cuando se extrae el pistilo con fines medicinales, se potencia esta planta y empieza a surtir efectos sorprendentes en el cuerpo. Eso es lo que está diciendo la sulamita. Yo soy el azafrán. Yo tengo las propiedades para curar, para sanar. Que eso es lo que deberíamos de tener como iglesia. En medio de este mundo tan lleno de pecado, nosotros como iglesia deberíamos de tener las propiedades para sanar, para restaurar, para levantar. Eso es lo que está diciendo la sulamita al decir, yo soy la rosa de Sarón. Pero, ¿cuáles son estas 4 características principales del azafrán? La primera de ellas es que ayuda a proteger el cerebro. Mire, un té de azafrán ayuda a proteger el cerebro. ¿De qué forma? Quitar tumores o inflamaciones. Y eso está comprobado ya científicamente por la medicina, de que este condimento ya extraído de la flor, el azafrán, ayuda a desinflamar el cerebro. Entonces, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Entonces sabemos que del cerebro emanan todos los pensamientos y entonces se ejecutan las acciones en el cuerpo. Pero si el cerebro empieza a deteriorarse espiritualmente por los ataques del maligno, por los embates del mundo, entonces nuestros pensamientos no van a estar claros y vamos a tener malas acciones. Inclusive nosotros somos el remedio para este mundo lleno de maldad y de pecado, para traer claridad en la mente, para traer nuevas formas y maneras de pensar en este mundo deteriorado en la mente por el pecado. Eso es lo que está diciendo la sulamita. Yo soy quien tiene esas propiedades para poder regular y sanar el cerebro. Que los pensamientos se alineen con la voluntad de Dios, porque bien es cierto que por causa del pecado ahorita los pensamientos del hombre están tan desfasados y no quieren buscar a Dios, no quieren invertirle tiempo en Dios. El mundo y sus corrientes están atrayendo y atrapando a toda la gente. Pero la sulamita dijo, yo soy la rosa de Sarón.
Yo soy el remedio para esos pensamientos torcidos y, como diría alguien, irretorcidos por el pecado. Ahorita vemos que se está agravando, se idean formas de cómo pecar. Ahorita ya vemos que ya hay leyes que se han aprobado para pecar en contra aún de niños. Imaginemos cómo está el pensamiento y la mente tan retorcida del hombre, que ya han aprobado leyes para pecar en contra de niños, para tenerlos como esclavos, para satisfacer sus deseos carnales. Mentes retorcidas que necesitan la ayuda de Dios, y que gente va a estar cayendo en eso, pero la iglesia tenemos nosotros ese remedio para esos pensamientos retorcidos que están llevando a la muerte espiritual a mucha gente. Y eso solamente es una de las propiedades del azafrán. Lo que verdaderamente quiere decir en el hebreo no es una rosa para adornar, para estar en un jarrón, en la mesa, en la barra de la cocina, en la mesita de centro. No es un mero adorno, que para eso se usan las rosas, para ser solamente un adorno y quizá un aroma agradable, porque también se han sacado lociones para baño, ¿verdad?, de rosas. Mézclese en su baño, ¿verdad?, para que huela bien su cuerpo. Pero el Señor no quiere que huela tan solamente bien nuestro cuerpo, quiere que nuestros pensamientos sean transformados realmente. Entonces no es una rosa lo que está diciendo el hebreo, no es algo decorativo ni algo bonito. Está hablando del azafrán, un condimento que puede ayudar y regenerar en términos médicos el cuerpo. En esta primera intervención del azafrán en el cerebro, lo ayuda a desinflamar. Si tiene ahí ciertos daños el azafrán, y como le digo, está comprobado científicamente por la medicina que se puede usar en estos casos o en algunos casos. Así de que como iglesia, nuestra responsabilidad es llevar esa medicina a los pensamientos retorcidos que trae la gente de pecar y de experimentar más en el pecado que ya se está probando en muchas partes del mundo. Y la influencia más cercana la tenemos en Estados Unidos, que ellos son los que ya han aprobado leyes para afectar a los niños, para tenerlos como esclavos. Y otro de las características del azafrán es que es antioxidante y antiinflamatorio. Cuando nosotros oímos que los radicales libres físicamente afectan al cuerpo, entonces, ¿qué es lo que se dice? Se van a empezar a oxidar tus células. Y hay suplementos alimenticios antioxidantes para el cuerpo, para que no se debiliten las defensas del cuerpo. Y cuando ya hablamos de inflamación en nuestras células, ¿qué es lo primero que se ve afectado? Cuando el cuerpo ya empieza a sufrir los embates de los climas o de la falta de nutrición. Vemos que ya empiezan las células a oxidarse, y muchas veces se dice que por la edad, pero cuando el cuerpo está nutrido, no importa que la persona, y se ha comprobado que puede llegar a 50, 60, 70 años y su cuerpo está en óptimas condiciones. No así cuando descuidamos nuestro cuerpo, vemos que somos golpeados por los radicales libres y empiezan las células a oxidarse y empiezan los daños y empiezan las células a inflamarse y empiezan los daños. Cuando ya empiezan las inflamaciones, lo primero que vemos afectados, ¿qué son? Las coyunturas del cuerpo, de los dedos, de los brazos, de las piernas, las rodillas. Y el apóstol Pablo dice que estando todos unidos al cuerpo por las coyunturas. Entonces,
nosotros tenemos que cuidar que no se descoyunte, que no nos zafemos del cuerpo de Cristo. Esa es otra de las propiedades que tenía la sulamita. Dice, yo soy el remedio para que no te descoyuntes, para que no te inflames, para que no te oxides. Ya cuando empieza la inflamación celular, el cuerpo ya no se quiere mover. Empieza el cristiano allá a decir, no, ¿para qué hago? Empieza la apatía espiritual. Ya cuando el cristiano espiritualmente ya se ha inflamado, ya se ha deteriorado, empieza y al último termina descoyuntado del cuerpo. ¿Por qué? Porque no se adhirió bien a las coyunturas espiritualmente. Y ahorita vemos en la gente, ¿verdad?, descoyuntada de Dios, zafada de Dios. Pero tanto a nosotros nos sirve el ser el azafrán como puede ayudarle a la gente. La gente en su caminar diario, en su pensamiento, está descoyuntado de Dios, está zafado, viviendo su vida como mejor piensa que es o como mejor le parezca, o como se le presenten las circunstancias o las situaciones del día. Así es como la gente está viviendo. Pero nosotros, que nuestras coyunturas estén ligadas al cuerpo unas con otras, nosotros debemos de procurar la guianza del Espíritu Santo para que no nos empiece a inflamar el mundo y a causarnos oxidación y deterioro, y al último ya vamos a caer en la apatía y vamos a querer o ya no a tener el interés. Como dice también la palabra en Apocalipsis, se pierde el primer amor y se dice que es muy difícil recuperarlo. Y si hemos pasado por situaciones, sabemos que es difícil de repente volverse a integrar, pero ahí está Dios y su Espíritu Santo otra vez uniéndonos por las coyunturas del cuerpo de Cristo, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la futura sulamita del novio, espiritualmente hablando. Entonces, nosotros tenemos la obligación personalmente primero de estar unidos en las coyunturas del cuerpo espiritual y después llevar ese remedio, ese antídoto a la sociedad, que es difícil y va a ser más difícil todavía, inclusive en el mismo pueblo de Dios va a ser difícil, porque dice que por haberse multiplicado la maldad, aún los cristianos van a ser afectados. Dice que el amor de muchos se enfriará y se van a apartar de la iglesia. Entonces, mejoría no vemos que viene al mundo, como muchos están diciendo. Tenemos que mejorar el mundo, tenemos que hacer un mundo mejor. Las raíces hebreas, que la mayoría tienen bases en la cábala judía y en el libro de brujería de la cábala, que es el Zohar, dicen que hay que hacer el tikkun olam, la rectificación del mundo. ¿Cuándo nosotros vamos a rectificar el mundo? El mundo va de mal en peor, dijo el Señor Jesucristo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es para hoy, para nuestros últimos tiempos, que la maldad se va a multiplicar. Entonces va a ser muy difícil si alguien del cuerpo de Cristo se descoyunta, porque se inflamó, porque se oxidó. Va a ser muy difícil hacerlo volver al camino de Cristo, porque ya está descoyuntado, porque se enfrió su amor. El mundo no va a mejorar, va de mal en peor. Esa es una mentira filosófica que han estado ingresando las corrientes cabalísticas y hebreas, de que nosotros somos los responsables de hacer el tikkun olam o la rectificación del mundo. Esa es una mentira que han estado vendiendo, pero como usan las palabras hebreas que suenan bonito y luego ya el Zohar les da un sentido místico, usa la numerología, la que se llama gematría, cuando usas los números y las letras
A ese conjunto de unir los números y las letras se le llama gematría, que ahorita muchos están desviándose por eso. No van a hacer ninguna rectificación del mundo. La rectificación pudiera tenerla la iglesia, pero ni siquiera nosotros. En mensajes pasados hablamos del reino, que muchos también dicen que nosotros debemos de implantar el reino. No es el reino de nosotros, es el reino de nuestro Señor, el que Él va a implantar en el milenio, el Señor Jesucristo. Esa es la implantación del reino. Entonces ahorita la gente anda descoyuntada, cristianos a punto de descoyuntarse y yéndose a corrientes hebreas o filosóficas o del Buda o del yoga o del Krishna, todas esas corrientes, Feng Shui, Tai Chi, todas esas corrientes de meditación se han descoyuntado del cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos el remedio. Nosotros somos el remedio, primeramente para nuestra vida espiritual y después para los que nos rodean o que se nos acercan, si tenemos el propósito de hacerlo. Y la tercera característica es que mantiene la salud ocular. ¿O qué es esto? La visión de los ojos. Mantiene una salud ocular. Inclusive se ha dicho que ayuda mucho el azafrán en el glaucoma de las gentes. ¿Qué es el glaucoma? El exceso de azúcar en los ojos, que dicen que, y se ha visto, ¿verdad? Hay estadísticas que gente por el glaucoma queda ciego. Entonces, el azafrán, eso ayuda mucho para la visión ocular. Inclusive se ha dicho que puede regenerar la vista en personas que han estado usando este condimento, el azafrán. En el Apocalipsis, a las iglesias, a la última, a la Odisea, el Señor le está diciendo: tú dices que eres ciego y que no tienes necesidad de nada, pero dice, tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Y dice otra cosa más, son 5, pues se me fue. Pero empieza a decirle, tú eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo. Imagínese a las iglesias ciegas espiritualmente. ¿Ciegas por qué? Porque no quieren ver la realidad del evangelio. Hay mucho engaño diciendo, porque posiblemente tengan la vida resuelta, diciendo, no, pues yo ya no necesito orar, ya no necesito ayunar, ya no necesito leer, ya no necesito ir tan seguido a la iglesia. Yo con que vaya y me porte bien, se está perdiendo la visión espiritual. Hasta que llega el hombre a volverse un ciego, desventurado, pobre, desnudo, y se aleja del Señor. ¿Por qué? Porque sentía que él no le hacía mal a nadie. Su visión se perdió o se quedó ciego diciendo, pues yo no le hago mal a nadie, me va bien en mi trabajo porque me porto bien, me llevo bien con todos. Y es bueno, claro, llevarse bien con todos, pero cuando antepone uno eso para decir yo estoy bien. Dijo el joven rico, maestro bueno. Cuando decimos, no, yo estoy bien, no le hago mal a nadie, nos autonombramos buenos. Y llegó el joven rico y le dice, maestro bueno. Y el Señor bien pudo agarrar el halago, porque él era bueno en todos los sentidos, es bueno en todos los sentidos, pero era bueno cuando vino a la tierra, que el verbo se hizo carne. Él pudo agarrar el halago y decirle, tienes razón, pero él dijo, ¿por qué me llamas bueno?
No hay ni uno bueno, solamente el Padre que está en los cielos. Cuando uno ya antepone el que yo me porto bien, no le hago mal a nadie, inclusive ayudo, soy buena gente, pero se está deslindando de la iglesia del Señor. Y no me refiero a cuatro paredes, no, esos son templos hechos por manos de hombres. Me refiero a la iglesia del Señor espiritualmente, que es todo el conglomerado mundial. A eso me refiero, no al que esté en cuatro paredes. Me refiero a nosotros como iglesia, cuando ya nos estamos deslindando de la iglesia creyendo que somos buenos y decimos, pues sí, hay un lugar para congregarnos, cuatro paredes. Siempre ha habido lugares para ahí seguir afirmando nuestra vida espiritual, y siempre y cuando haya palabra que verdaderamente haga eso. No que haya palabra torcida como se ha visto en varias religiones, y no quisiera nombrar ninguna porque ya sabemos cuáles son las que tienen el nombre de religión, que sabemos que están mal porque han torcido la palabra de Dios. No me refiero a eso, me refiero a que nos estamos zafando, argumentando que no necesitamos mucho estar en la iglesia, pertenecer o ir a buscar a Dios a un templo de cuatro paredes. Está afectando nuestra visión, y para eso es la cúrcuma, para eso es la futura esposa del Cordero, o nosotros, la novia del Cordero. Para eso somos, para decirle, mira, no te equivoques, no vayas a terminar como la iglesia de la Odisea, que dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada porque ya todo lo tengo resuelto. No vayas a caer en un pobre desventurado, ciego, desnudo. Me está faltando una, así de que vamos a ver, los voy a llevar a Apocalipsis porque me está inquietando esa palabra que me está faltando. Apocalipsis en el capítulo 3. En el mensaje a la iglesia, a la Odisea. Es que ya me inquietó esa palabra que me está faltando. Dice, en el verso 17, dice del capítulo 3, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, mire, miserable, me estaba faltando, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Me estaba faltando esa palabra, miserable. Se quedó ciego, y eso lo hizo desventurado, miserable, desnudo y pobre. Entonces, todo eso está afectando espiritualmente a la iglesia del Señor. El decir, no, yo no tengo necesidad de esto, yo no tengo necesidad de lo otro. Cuidado y caigamos en la ceguera espiritual. Y así andamos por la calle, diciéndole a la gente, no, es que, mira, yo esto y no tengo, soy cristiano, no me falta nada. Y dijo el Señor Jesús, es ciego, miserable, desventurado, pobre, desnudo. Y andamos a veces con esa actitud en la calle, y le decimos a la gente. Y el Señor Jesucristo dice que si un ciego guiare a otro ciego, no caerán los dos en el mismo pozo. Es peligroso que nuestra visión espiritual se pierda y empecemos a caer en esa comodidad de decir, no tengo necesidad de ir tanto a la iglesia, ¿para qué voy a darle gracias a Dios? No necesito. Pero esa es el azafrán, el remedio para esa ceguera. Y esta última característica que tiene el azafrán, ayuda a la salud del corazón. Mire, previene infartos,
previene que por causa de cuando el corazón se ha dicho que es otra causa, cuando empieza a deteriorarse el corazón, que eso también genera alta presión. Y de ahí vienen los infartos. Cuando nosotros hablamos que este condimento, el azafrán, ayuda a la salud del corazón, quiere decir que te va a ayudar a sanar tu corazón. Dice la palabra del Señor en los proverbios: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y luego dice uno de los profetas, Jeremías: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Hay veces nosotros creemos que el corazón puede estar bien, pero cuando surgen o brotan los pensamientos del corazón, dijo el Señor Jesucristo, porque del corazón salen todos los males. Le reprochaban los fariseos: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos 7 veces, como la tradición lo dice? Y el Señor le dice: no es lo que entra por la boca lo que hace daño, sino lo que sale del corazón por la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Y empieza a decir: porque del corazón salen todos los pecados que ya conocemos, que vienen ahí en Mateo. Dice, eso es lo que daña el corazón. Eso es lo que quiere sanar el azafrán. Todos esos males que salen del corazón, hasta que queden erradicados y que nosotros podamos decir: mi corazón es de Dios, es para Dios, le sirve a Dios. ¿Qué decía del salmista David el Señor Jesucristo? Tuvo sus pecados, nada más que ahora también le dicen errores. Tuvo sus errores para no dañar la sensibilidad de la gente. Al pecado le llaman error, pero no, tuvo sus pecados. Y dicen, tuvo sus errores, pero la palabra y el mismo Señor dice que el rey David era conforme a su corazón. Tuvo errores, dice la gente ahora, por no dañar la sensibilidad, pero el profeta, cuando fue a confrontarlo, le dijo: gran pecado has cometido. ¿Por qué el profeta sí le dijo pecado? ¿Y por qué ahora le quieren decir errores? Y más aún, le digo que los cabalistas, las raíces hebreas, desprestigian lo que Dios ya ha dicho. Dicen que el rey David, que él no pecó en adulterio, que porque Urías y Betsabé o Betsaba, dice que no habían consumado el matrimonio. Pero ¿cómo no habían consumado el matrimonio si estaban casados? Dicen estas inclinaciones cabalísticas que están dañando a la gente, principalmente los que salen del cristianismo, que no estaba consumado el matrimonio porque no tenían hijos, que porque el matrimonio para estar consumado tenían que tener hijos, y como no tenían hijos porque Urías era estéril, entonces que cuando David la mandó llamar y consumó el acto de adulterio, los cabalistas dicen: ese no fue un pecado de adulterio, ese no fue un pecado, porque no estaba consumado. Y contradicen al mismo Dios, porque Dios le dijo al profeta Natán: ve y declárale su pecado a David, lo que hizo. Imagínense Dios diciendo: esto es pecado. Y los cabalistas y todos esos judíos, ahora sí que de esa secta cabalística, y a lo mejor los ortodoxos también ya se contaminaron de lo mismo. Dicen que eso no fue adulterio ni fue pecado porque no tenían hijos. Contradicen la misma voz de Dios cuando Dios dice: eso es pecado, le salió del corazón. Entonces es un peligro esas ramas cabalísticas o de raíces hebreas que están sacando a gente del cristianismo
porque ya no les llenó el evangelio del Señor y se inclinan porque se oye bonito el hebreo, porque deja combino estas letras y estos números y a ver qué resultado me da y voy a crear algo, ¿verdad? Como la palabra que conocíamos desde niños, abracadabra, que en hebreo es abracadabra. Voy a crear desde mis palabras. Eso es lo que han creído, que nosotros desde nuestras, sí, dice el proverbio, porque el poder de la vida y la muerte está en tus palabras. Cuando uno se condena en proferir algo, pero no podemos crear como, y los cabalistas lo mueven de este modo, de que podemos crear a la manera de Dios, y desprestigian a Dios. Dios diciendo una cosa y ellos desprestigiándolo. No fue adulterio. El corazón está podrido muchas veces y la gente dice, no, yo ando bien. Pero la cúrcuma es para eso, para sanar el corazón de todos esos males que uno los declara por la boca y después los realiza con el cuerpo. Porque eso salió del corazón de David cuando vio que Betsabé se estaba bañando. ¿Y qué le dijo a su guardia? Lo declaró. Vayan y tráiganme a esta mujer que vi desde mi balcón, que se estaba bañando. ¿Quién es? Pues no, en aquella casa ahí estaba. Ya investigaron quién era y ya le dijeron, es la mujer de Urías, el general, uno de los generales que estaba librando las batallas de Israel. Pero como ya había salido la determinación del corazón, el rey David dijo, a mí no me importa, yo soy el rey. Y hay veces que nos ponemos como reyes de nuestras decisiones y el corazón está mal y está dañado y está podrido. Y la cúrcuma es lo que quiere hacer, sanar nuestro corazón de todas esas maldades. Entonces, no es una rosa decorativa ni aromática, es el azafrán que ayuda a despejar el cerebro, a rectificar nuestra vista, a quitar toda inflamación que nos saque, que nos embote del cuerpo de Cristo, de las coyunturas, y a sanar nuestro corazón que muchas veces puede estar invadido de pecado. Para eso es el azafrán, para hacer un cuerpo literalmente integral y espiritualmente también, hacer un cuerpo espiritual integral que sea conforme a la voluntad de Dios. Pero también dice, soy la rosa de Sarón, pero también dice, soy el lirio de los valles. Cuando nosotros vemos un lirio, bueno, yo no conozco un lirio en persona, pero hay muchos cuadros pintados, ¿verdad? Valga la redundancia, pintados por pintores, ¿verdad? Sabemos que el lirio es una flor, es un vástago y la florecita, y ese siempre está derecho, erguido. Entonces, esta palabra lirio del hebreo quiere decir alegre o gozoso. Entonces dice la novia, ¿verdad? La sulamita, la iglesia espiritual, yo debo de estar alegre y gozosa. La iglesia toda en general. Y ya si lo personalizamos, si eres hombre, varón, yo debo estar alegre y gozoso. Si es una hermana, alegre y gozosa. Pero ¿dónde es donde se da esta flor también, el lirio? En los valles. Y miren lo que en hebreo lo que es un valle. Es una depresión. Una depresión es por debajo de un nivel. Muchas veces la depresión se usa debajo del nivel del mar, como el mar muerto. Por eso se llama mar muerto, porque está en una depresión de
Todo se calcula en el nivel del mar, para ya empezar a darle altitud a las cosas. Pero el Mar Muerto está en una depresión, creo que de más de 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si ya con solo la palabra depresión, ya vamos diciendo a dónde nos lleva el asunto. Cuando hablamos de depresión, dice: yo soy el lirio de los valles, o sea que yo florezco aún en medio. Dice, el valle en hebreo es una depresión ancha, o sea, grande, una depresión grande. Y muchas veces la depresión tratada como enfermedad en la gente, hay muchas veces que la gente termina muy mal. Y curiosamente, la depresión vista desde el punto de vista médico también tiene 4 etapas, la depresión. Esto yo lo estuve checando en Google, que tiene 4 etapas la depresión, hablando ya de la enfermedad en términos médicos. La primera etapa es la tristeza. Empieza como una tristeza simple. Y lo vemos que la gente, algo detonó, como se dice en la medicina, es que algo detonó la depresión en cierta persona, en cierto hombre, cierta mujer. Algo detonó eso, esa depresión. Pero empieza por una tristeza. Y el apóstol Pablo, cuando está viendo por una persona que él reprendió, dijo: los que son espirituales vayan y visítenlo. Le estoy parafraseando: vayan, visítenlo, no dejen que venga sobre él tristeza sobre tristeza. Así empieza la depresión, por la tristeza del alma, por alguna situación que detonó esa condición espiritual, que sabemos, y también espiritualmente se ha comprobado que la depresión la manejan demonios, espíritus inmundos. O sea, no es cualquier cosa la depresión. Pero dice la Sulamita: yo soy el lirio de los valles. Aún en que la depresión sea muy grande, como se traduce valles, depresión ancha, yo debo de estar como el lirio, alegre y gozoso, erguido, derecho. Porque también la palabra lirio se traduce como reluciente, como las trompetas de plata, que eran relucientes, o de bronce, pero erguido, parado, aún en medio de la depresión, donde se haya detonado. A lo mejor se detonó en un área del alma, o a lo mejor se detonó físicamente en el cuerpo, hubo algún daño que detonó esa supuesta enfermedad, como se ve ahorita, pero no es otra cosa que influencias de demonios y de espíritus inmundos. Entonces, la tristeza es lo que detona la depresión. Y luego, pero se va agravando esta situación. La segunda etapa de la depresión es que la persona empieza a sentir desinterés. Si nosotros lo vemos literalmente en personas que manejan ya ese grado de depresión, ya no les interesa convivir, ni siquiera con sus propios familiares. Se empiezan a aislar solos, ya no les interesa convivir. Entonces, la segunda etapa de la depresión es el interés, de que le da igual si ya no habla con nadie. Dice: no tengo ganas de hablar con nadie. Entonces los espíritus empiezan a trabajar de una forma más aguda. Empieza como una tristeza y luego va agarrando un grado de desinterés.
Y el hermano, algún hermano o hermana quiere visitarla. Oye, hermano, ¿puedo visitarte? ¿Puedo visitarla? No, es que voy a estar ocupado. El desinterés empieza a hacer que la gente mienta. No, es que voy a estar ocupado. Pero él dice en su interior, no tengo ganas de ver a nadie, no tengo ganas de platicar con nadie, porque ya está aumentando la etapa de depresión por los espíritus. Es un control de espíritus sobre la vida espiritual de la gente. Y entonces se empieza la gente a apartar, se empieza a aislar. Inclusive hasta en las películas se han pasado cuando la gente tiene depresión, que se va a un rincón, se sienta y se abraza de las piernas, así como se encorva. Esa es la depresión. Gente ya aislada por espíritus, inclusive en películas de terror se ha visto eso. Cuando después que el espíritu salió de la persona de que hizo algún mal, se sintió tan mal y se fue a arrinconar, a aislarse en el rincón. Ese es el propósito de los demonios. Esto ya es un ataque más fuerte, porque la intención es espiritualmente ir matando. ¿Para qué? Para que el cristiano se pierda. Entonces, la segunda etapa de la depresión es el desinterés. Y luego viene la tercera etapa, la inutilidad, donde el hombre, como ya está aislado y él mismo no permitió que lo visitaran y él mismo no se dio la oportunidad de convivir, entonces la mente ya le empieza a jugar otra etapa por los demonios. No, es que yo no sirvo para nada, soy un inútil, pues ya nadie me busca. Cuando en la etapa anterior no permitió que lo buscaran, que lo visitaran, ya después se siente un inútil, ya después se siente que no sirve para nada y empieza a culpar a su entorno. Es que nadie me visita, nadie me ha visitado, nadie ha venido cuando yo necesitaba, y ya empieza la gente misma a provocarse por la influencia de espíritus, el sentirse una persona inútil, el sentirse que no sirve para nada, y el enemigo diciendo, ya estoy llegando a mi culminación, porque ya va en la tercera etapa. Y clínicamente así la describen los médicos, estas etapas de la depresión, que va volviéndose crónica cuando no hay una solución. Y la solución médica para estos es dopar a la gente con pastillas tranquilizantes. La gente está en una aparente calma, está en una aparente tranquilidad, pero con medicamentos, que la palabra de esos medicamentos viene del griego farmakeia, que es brujería, hechicería, y hay el que quiera buscarlo en el término griego. La palabra farmakeia quiere decir todo eso: brujería, hechicería, encantamientos. Entonces las drogas que se dan en la farmacia vienen a alterar el estado del alma, no el estado del espíritu. El espíritu simplemente está frenado, pero vienen a alterar la realidad del alma con el fármaco, con la pastilla, con el medicamento, que es una droga. En ese tipo de situaciones de depresión, que se dice que es un medicamento controlado, entonces es una droga, pero se traduce de la palabra griega farmakeia, que quiere decir brujería, hechicería, encantamientos, todo eso que Dios reprueba. Pero para poner en un estado estable, según dicen los médicos, a la persona, la tienen que drogar con ese medicamento controlado. Y a final de cuentas no sale de esa etapa de depresión. Y la otra, ya cuando es la culminación de la depresión,
cuando el demonio ya culmina su obra, si no hay una solución para esa persona, es deseos de morir o deseos de desvivir a alguien o de hacerle daño a alguien. Esa es la culminación de esos demonios de depresión. Literalmente llevarlos a desvivirse o a desvivir a alguien o hacerle el daño posible físicamente. ¿Y cuál es el daño espiritualmente? Que te vuelvan a matar espiritualmente. Que tú ya no quieras saber nada de Dios. No es como el ciego que dice, no, yo no necesito ir tanto a la iglesia, con que vaya una vez al mes. Él está ciego. Pero la depresión, la finalidad de estos demonios es matarte espiritualmente. Si bien es cierto que también literalmente llevarlo a la gente a desvivirse o a desvivir a alguien, espiritualmente es matarte, que ya no, realmente ya no quieras saber nada del Señor Jesucristo. Pero el lirio, dijo la Sulamita, yo soy el lirio de los valles. Yo tengo que mantenerme erguido, derecho, reluciente, gozoso, alegre, pero con la ayuda del azafrán. Son dos flores, que una trae el remedio y la otra trae la resistencia. Debes de resistirte peleando en medio del valle, en medio de la depresión. Y el azafrán es el que va a fortalecer tu cuerpo como iglesia, igualmente a la gente si se lo llevamos. Pero una te mantiene erguido y peleando en medio de tu depresión o de lo que estés pasando en la etapa que vaya a esa depresión espiritual, y el azafrán te va a ayudar a que combatas esa lucha, para que te mantengas de pie, para que te mantengas gozoso, para que te mantengas alegre. Ese es el propósito del azafrán. Y la Sulamita, la futura esposa, aunque aquí en el Cantar de los Cantares ellos se casaron, Salomón y la Sulamita, pero nosotros todavía no nos casamos con el Señor Jesucristo. Todavía no ha venido para que se hagan las bodas del Cordero, pero sí tenemos las herramientas para estar combatiendo todos esos embates espirituales a nuestra vida y a nuestro entorno. Tenemos esas características, solamente hay que saber usarlas, porque aquí no se trata del que grita más, no se trata del que patalea más, como se ve que andan grite y grite de un lado para otro en el altar y tumbando gentes, y cuando se van la gente sigue igual. No es eso de lo que se trata, andar grite y grite, salte y salte, echando maromas, revolcándose en el piso, y cuando salen de ese estado emocional, porque es un estado emocional, inclusive se filtran espíritus en esas personas, y no es el Espíritu Santo. No es eso lo que te mantiene erguido, porque se acaba ese momento emocional y la gente sigue igual, pecando a veces, sigue en su vida cotidiana. Pero el mantenerte erguido en medio de la prueba, de la lucha, de la batalla, de la guerra, y estar siendo fortalecido y limpiado y sanado por la representación del azafrán, eso es lo que nos va a nosotros a mantener como iglesia del Señor. La Sulamita estaba mostrando una identidad cuando dijo: yo soy la rosa de Sarón, yo soy el lirio de los valles. Nuestra identidad debe de estar definida en medio de todas estas situaciones. Así de que, hermanos, tenemos un gran trabajo por hacer, principalmente en nuestra vida, empezar a ver cosas que estén dañando, que se estén filtrando, y luego en nuestro alrededor. Pero tenemos una gran tarea por hacer todavía, porque el Señor Jesucristo todavía no viene. El mundo no va a mejorar. Antes, al contrario, dijo el Señor Jesucristo:
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así es de que si nosotros estamos siendo atacados por la maldad, cuidemos que no se enfríe el amor a nuestro Señor Jesucristo y terminemos descoyuntados o ciegos o con nuestros pensamientos atrofiados o con nuestro corazón todavía dañado por cosas. Debemos de cuidar eso en nuestra vida espiritual. Y si alguien tiene, ¿verdad?, físicamente para comprar cúrcuma, ya sabe lo que vale, miles de dólares. Pero si quiere atacar algún daño físico, de los que se ha comprobado médicamente que ayuda a este condimento, es muy válido usarlo para nuestra salud física, pero es más válido usar esta representación para nuestra salud espiritual y poder transmitirle a quien necesite esa salud. Así es de que, hermanos, vamos a continuar con la parte 2. La próxima estamos transmitiendo cada 15 días, ¿verdad? Entonces, dentro de 15 días, primeramente con el favor de Dios, vamos a transmitir la parte 2, que es ver los valles. En la Biblia encontramos muchos valles que pasaron el pueblo de Israel, y curiosamente todas las guerras que pelearon fue en los valles. Cuando David venció a Goliat, cuando Josué tuvo que tomar la tierra, todas las guerras se desarrollaron en los valles. Así es de que primeramente Dios, la próxima transmisión vamos a ver los valles, los más representativos, que son los que tiene que pelear la iglesia, los que tenemos que pelear para salir triunfantes en nuestra vida espiritual. Debemos de saber qué situaciones se generan en un valle. Así es de que, hermanos, que el Señor los bendiga, y pues como siempre la oración es de que la palabra pueda llegar a su mente, a su corazón, y que el Espíritu Santo haga su obra. La palabra no vuelve vacía, solamente volverá vacía si cerramos el corazón y la mente, pero ni aún así, porque el Espíritu dice que va a redarguir de pecado, de juicio y de justicia. Entonces la palabra no vuelve vacía, y si es para ayudar nuestra vida espiritual, con mayor alegría deberíamos de tomarla. Así es de que, hermanos, en esta tarde, noche ya, que el Señor les bendiga, y dentro de 15 días, con el favor de Dios, estaremos transmitiendo la segunda parte de este tema, la rosa de Sarón y el lirio de los valles. El Señor les bendiga, hermanos.